Hola amigos de ¿Qué pedo con el derecho? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que nos hemos desaparecido del primer video a este, pero el motivo de este video es que les traigo un super tema que es revivir el legado de la comunidad china aquí en México. A finales del siglo XIX, en China, la situación era crítica. Una serie de sequías devastadoras golpeó el norte del país durante años. Entre 1898 y 1901, la falta de lluvias provocó una hambruna generalizada. Miles de personas se quedaron sin alimento, sin recursos, sin salida. En un país donde la mayoría depende de la agricultura y la pesca, eso significaba una sola cosa: sobrevivir o morir. La crisis no solo trajo hambre, también provocó un profundo descontento social, un descontento que terminaría explotando en el levantamiento de Boxers, pero para muchos la salida no fue luchar, fue irse. Miles de chinos comenzaron a emigrar en busca de una nueva vida, incluyendo México. La crisis no era solamente económica, también era política y social. El rechazo a la influencia extranjera crecía cada vez más. Ese descontento explotó en el levantamiento de los Boxers, un movimiento que buscaba expulsar a extranjeros, misioneros y cualquier influencia occidental. Incluso contó con el apoyo de la emperatriz Cixi, pero la respuesta fue brutal. Una alianza internacional de 8 naciones intervino y aplastó la revuelta. China quedó debilitada, golpeada e inestable. Para millones de personas ya no era un lugar donde se pudiera construir un futuro, y la migración dejó de ser una opción, se volvió una necesidad. Y por si fuera poco, la situación empeoró. En los años siguientes, nuevas sequías e inundaciones golpearon al país. Entre 1906 y 1907, otra gran hambruna afectó regiones enteras, dejando millones de muertos. No era un caso aislado, era un patrón constante. China era una sociedad profundamente agraria. La mayoría dependía de la tierra, del arroz, del trigo, del té o de la pesca en ríos y costas. Pero cuando la naturaleza fallaba, todo colapsaba. No había industria suficiente, no había apoyo, no había alternativas, solo hambre, y en ese contexto, millones comenzaron a migrar hacia otros países, buscando algo que en su tierra ya no podía darles: estabilidad. Antes de llegar a México, muchos migrantes chinos tenían otro destino: Estados Unidos. Desde mediados del siglo XIX, miles cruzaron el Océano Pacífico. Los viajes eran largos, duros, insalubres. Enfermedades como la disentería o la tifoidea eran comunes a bordo. Aún así, muchos llegaron y encontraron trabajo en sectores clave. Durante la fiebre del oro, entre 1848 y 1849, trabajaron en minas, en condiciones extremas por salarios bajos. Pero el problema no era solo el trabajo, también era el rechazo. Las diferencias culturales, el idioma y las costumbres generaron tensión, y poco a poco surgió el aislamiento. Las comunidades se volvieron cerradas, no solo por identidad, sino por protección, pero eso mismo fue usado en su contra y la discriminación creció. El conflicto no tardó en escalar. Había algo que generaba aún más tensión: muchos migrantes chinos aceptaban salarios más bajos y no participaban en movimientos laborales. La comunidad china, para otros trabajadores, eso no solo era diferente, era una amenaza. Competencia desleal, decían, y lo que empezó como molestia se convirtió en resentimiento, y luego en odio y en racismo. A pesar de todo, la comunidad china siguió creciendo en aspectos como el comercio, servicios, en el trabajo de contrato, pero ese crecimiento tuvo un costo: leyes reconstructivas, ataques, violencia, y con el tiempo muchos entendieron algo: Estados Unidos tampoco era seguro. A finales del siglo XIX, mientras Estados Unidos cerraba sus puertas, México las abría. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el país buscaba modernizarse.
y necesitaba mano de obra. La comunidad china comenzó a llegar en los años 1880 a través de puertos como Mazatlán, Manzanillo y Salina Cruz. Algunos venían desde California, expulsados por leyes como la Ley de Exclusión China. En México trabajaron en ferrocarriles, agricultura y comercio, también en lavanderías y en restaurantes como meseros. En algunos lugares incluso fueron valorados por su disciplina y por primera vez en mucho tiempo tenían una oportunidad, un nuevo comienzo. Una de las ciudades donde más crecieron fue Torreón. Ahí trabajaron en la horticultura, también en el comercio, tiendas, restaurantes, lavanderías, etcétera. Poco a poco se volvieron parte esencial de la ciudad. Al inicio vivían relativamente aislados, pero con el tiempo comenzaron a integrarse. Para los años 1920, muchos ya eran ciudadanos mexicanos. La colonia china era trabajadora, organizada y en crecimiento, tanto que incluso establecieron un banco en la Avenida Juárez, un edificio que aún existe hoy como parte del Museo Arocena. Todo parecía estable, pero algo comenzaba a cambiar. Mientras la comunidad crecía, también crecía el rechazo, un rechazo silencioso pero constante. Comenzó a surgir el movimiento antichino en México. Se les acusaba de competir con trabajadores locales y de quitar empleos. Eso alimentó una narrativa peligrosa, la idea de que eran una amenaza. Con el tiempo dejó de ser económica y se convirtió en racismo. Se les veía como diferentes, como ajenos, como un problema, y la convivencia empezó a romperse. La Revolución Mexicana había comenzado en 1910. Para mayo de 1911, el norte del país estaba en caos. Uno de los últimos bastiones, en Torreón, una ciudad estratégica en la comarca lagunera. Ahí vivían más de 600 personas de origen chino, entre ellos comerciantes, agricultores, trabajadores, incluso empresarios, pero la tensión era cada vez mayor. El ejército federal abandonó la ciudad y por horas no hubo autoridad. El vacío fue inmediato. Comenzaron los ataques, los negocios fueron atacados y los rumores empezaban a circular. Acusaciones sin pruebas, miedo, caos y entonces la violencia dejó de ser solo saqueo, se convirtió en persecución. Después de la tragedia, la justicia nunca llegó. En Torreón, nadie fue juzgado por lo ocurrido, y las víctimas fueron enterradas en fosas comunes. El tiempo pasó y el tema fue quedando en silencio. Sin embargo, el impacto no terminó ahí. La masacre provocó indignación en China, al grado de que el gobierno mexicano, en manos de Francisco I. Madero, aceptó pagar una indemnización de aproximadamente 3.1 millones de pesos en oro, pero ese pago nunca se realizó. Décadas después, ya muy avanzado el tiempo, el gobierno mexicano reconoció parcialmente lo ocurrido y ofreció una disculpa pública a los descendientes de las víctimas en 2021, uniéndose a la ceremonia de petición de perdón por los hechos ocurridos. La historia de la comunidad china en México es una historia de trabajo, de migración, de esfuerzo, pero también de violencia y olvido. Recordar Torreón no es solo mirar el pasado, es entender cómo el miedo y los prejuicios pueden destruir comunidades enteras, porque las ciudades cambian, las generaciones cambian, pero la memoria es lo único que evita que la historia se repita. Bueno amigos, hasta acá el video, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dejarnos un like. Si quieren que toquemos temas más importantes, déjenlo aquí en los comentarios, los leemos a todos y siempre vamos a contestar a todos los comentarios que creo que ustedes como espectadores es lo que esperan, pero pueden escribirnos y con mucho gusto trataremos de hacer hasta lo imposible por traerles nuevo contenido.